Hoy ponemos el foco en un ingrediente químico, omnipresente, de esos que están en un montón de productos cotidianos, pero quizás el nombre no nos suena tanto, el cloruro de benzalconio. Efectivamente. Para guiarnos, tenemos unos extractos de un texto que se llama Cloruro de benzalconio, la paradoja del irritante necesario. El título, vamos, ya nos dice que aquí hay miga. Sí, sí, promete. Nuestra misión hoy es justamente esa, desentrañar lo que el texto llama la paradoja del irritante necesario. A ver, ¿cómo es posible que algo que se diseña para protegernos de infecciones pueda al mismo tiempo causarnos problemas? Irritación. Vamos a ver qué dice el texto. Exacto. El material que tenemos nos invita a mirar esa dualidad. Por un lado, su papel, crucial como conservante antimicrobiano, Ajá. y por otro, sus efectos no deseados. Sobre todo, claro, con el uso repetido en tejidos sensibles. Pienso en ojos, nariz, vías respiratorias. Ajá. Es un equilibrio delicado, ¿sabes? Entre el beneficio y el riesgo. Y el texto lo analiza bastante bien. Vale, pues para empezar a entenderlo, vamos a lo básico. Según el texto, ¿qué es exactamente este cloruro de benzalconio? ¿Y por qué se usa tanto? ¿En colirios, sprays nasales, cosas para nebulizar? A ver, el texto lo describe como un detergente catiónico. Su función principal, vamos, es actuar como conservante antimicrobiano. O sea, matar bichos. Básicamente, sí. Lo que hace es atacar y destruir las membranas celulares de bacterias, de hongos. Esto es súper importante porque muchos de estos productos farmacéuticos vienen en envases multidosis. Claro que se usan varias veces. Sí, exacto. Y una vez abiertos, pues el riesgo de que se contaminen está ahí, ya sea por el aire o por el propio uso. Al tocar la punta del gotero, por ejemplo. Justo. El cloruro de benzalconio actúa como un guardián, ¿no? Previene esa contaminación que podría causar infecciones bastante serias, sobre todo en zonas tan delicadas como un ojo o la nariz. Mantiene el producto estéril mientras lo usamos. Entiendo la necesidad de proteger el producto. Pero entonces, ¿dónde empieza el lío? ¿Cómo surge esa paradoja de la que habla el texto? Pues la paradoja, y el texto lo apunta muy bien, nace de su propio mecanismo de acción. Ajá. Esa misma capacidad para romper las membranas de los microbios, que es lo que lo hace tan útil como conservante, pues resulta que también puede afectar, aunque sea menos, a las membranas de nuestras propias células. Ah, claro. No es selectiva al 100%. Exacto, no tiene una diana perfecta. Y las células epiteliales, que son las que recubren la córnea, la mucosa nasal, los bronquios, pues son especialmente sensibles a esto. Ya. Así que la química que protege el frasco puede, bueno, interactuar de forma no deseada con nuestro tejido. Aquí es donde la cosa se pone, realmente interesante, ¿no? Porque el texto insiste mucho en esa idea de paradoja. Vamos a profundizar en ese lado irritante. ¿Qué mecanismos describe el texto? ¿Cómo afecta a nuestras células? Pues mira, el texto detalla varios mecanismos. Igual que hace con los microbios, puede alterar la integridad de las membranas de nuestras células epiteliales. También dice que puede cambiar el pH local, en la superficie del tejido, creando un ambiente, digamos, menos favorable para las células. Entiendo. Y además, puede dañar las uniones entre las células, ¿sabes? Esas estructuras que las mantienen pegaditas y forman una barrera. Si se dañan, pues la barrera se debilita. O sea, que no es una sola cosa, es como un ataque por varios frentes. Algo así. Y el texto habla mucho de las consecuencias con el uso repetido. Sí, eso es clave, ¿verdad? Fundamental. El texto subraya que los problemas suelen aparecer con el uso continuado prolongado. Describe un cuadro de inflamación crónica pero de bajo grado, ¿sabes? Un aumento de la sensibilidad del tejido, irritación que no se va y un deterioro general de esa función barrera que decíamos. Hay un punto que me llamó la atención, leyendo el texto. Menciona que puede provocar una respuesta inflamatoria neurogénica. ¿Eso qué es exactamente? Suena complejo. Es un detalle interesante, ¿sí? Significa que el cloruro de benzalconio puede estimular directamente las terminaciones nerviosas que tenemos en esos tejidos, en la córnea, en la mucosa nasal. Vaya. Y esa estimulación nerviosa puede hacer que se liberen sustancias que causan inflamación y síntomas. El típico escozor, ardor, picor, incluso antes de que haya un daño celular muy evidente. O sea que son los nervios quejándose directamente. Exacto, serían los propios nervios reaccionando. Eso explicaría por qué a veces notas la molestia casi al instante de ponerte las gotas o el spray. Y el texto aclara algo importante. Esto no suele ser una alergia típica. No. Efectivamente, el texto lo recalca. En la mayoría de los casos no es una reacción alérgica clásica, de esas con anticuerpos IgE como la alergia al polen.
es más bien un efecto tóxico directo sobre las células, y sobre todo un efecto acumulativo. Acumulativo. Sí, es la exposición repetida día tras día la que va minando la resistencia del tejido. Y ahí está la paradoja que describe el texto. El agente que protege el producto se convierte, irónicamente, en un agresor para el tejido que se supone que debe tratar o proteger. El texto es muy gráfico describiendo cómo se manifiesta esto en diferentes partes del cuerpo. Creo que sería útil repasar esos ejemplos concretos. Empezamos por los ojos, que es un uso muy frecuente en colirios multidosis. Claro, en los ojos el texto indica que la principal afectada es la superficie ocular, es decir, la córnea, que es la parte transparente, la conjuntiva, que es la membrana que recubre. Lo blanco del ojo y el interior del párpado. Eso es, y también la película lagrimal, que es esa capa líquida que baña y protege todo. ¿Y cómo hace daño ahí? ¿Qué dice el texto? Describe como un mecanismo doble. Por un lado, actúa como un detergente sobre la capa de grasa de la lágrima. Esa capita es esencial para que la lágrima no se evapore rápido y lubrique bien. Ajá. Si la disuelve, la lágrima es más inestable y el ojo se seca más. Y por otro lado, lesiona directamente las células epiteliales de córnea y conjuntiva. El texto incluso habla de que puede inducir apoptosis. Muerte celular programada. Exacto. En esas células de la superficie. ¿Y eso cómo se nota? ¿Qué síntomas da? Pues los síntomas que el texto asocia a esta toxicidad son, bueno, muy comunes. Y a menudo se confunden con el problema original, ¿sabes? Ardor, escozor persistente, esa sensación de tener arenilla o un cuerpo extraño, Sí, muy molesto. ojo rojo crónico, lagrimeo constante pero de lágrima de mala calidad, a veces visión borrosa que va y viene, y el texto insiste en que puede empeorar mucho un ojo seco que ya tuvieras. Claro. Y en casos de uso muy largo o en ojos muy delicados, pues puede llevar a cosas más serias. Queratopatías tóxicas, erosiones en la córnea. Es tremenda la ironía que subraya el texto. Alguien usa gotas para el ojo seco, buscando alivio, Claro, y sin saberlo, el conservante podría estar manteniendo o incluso empeorando su malestar. Es un círculo vicioso total. totalmente. Un ejemplo muy claro de la paradoja. Clarísimo el caso de los ojos. El texto también habla de la nariz, de los sprays nasales que a menudo llevan este conservante. ¿Qué cuenta de los efectos en la mucosa nasal? Pues en la nariz el objetivo es la mucosa nasal, y el texto pone el acento sobre todo en el daño al epitelio ciliado. ¿Las células con los pelillos? Eso es. Esas células que recubren por dentro la nariz tienen unos filamentos minúsculos, los cilios, que se mueven para limpiar el moco, para atrapar polvo, polen, microbios. Son como una escoba natural. Fundamental para la limpieza. Clave. Pues el cloruro de benzalconio, según el texto, daña estas células. Puede hacer que los cilios se muevan más lentos, o incluso destruirlos. Y claro, eso fastidia mucho el mecanismo de limpieza nasal. Lógico. Además, el texto dice que aumenta la permeabilidad de la mucosa. La hace menos fuerte, digamos, y facilita que otros irritantes o alérgenos entren más fácil. ¿Y qué síntomas provoca esto en la nariz? Pues mira, describe picor nasal, ardor por dentro, una congestión que no se quita, incluso aunque estés usando un spray descongestionante. También sequedad, formación de costras, estornudos, y puede llevar a lo que se llama rinitis irritativa o medicamentosa. Que no es alergia, sino por el químico. Exacto, por la irritación del propio conservante. Y aquí la contradicción que describe el texto también es llamativa. La persona nota que el spray ya no le hace efecto o necesita usarlo más a menudo. Claro, Y eso le lleva a usarlo más, lo que causa más irritación. Y vuelta a empezar. Otro círculo vicioso. otro más, sí. Muy típico en este contexto. Y el tercer escenario que detalla el texto es el de los pulmones, por la exposición en soluciones para nebulizar o en algunos inhaladores. ¿Qué efectos describe ahí en las vías respiratorias? En este caso, los tejidos afectados son los bronquios, los bronquiolos, la mucosa que recubre todo el árbol respiratorio, vamos. El texto lo identifica como un irritante directo de ese epitelio bronquial. Ajá. Dice que puede estimular las terminaciones nerviosas de las vías aéreas y eso, por reflejo, puede causar un broncoespasmo, o sea, que los bronquios se cierren de golpe y cueste respirar. Vaya. Este efecto es especialmente importante en gente con asma o con hiperreacción bronquial. En ellos puede empeorar la inflamación que ya tienen. ¿Y los síntomas que podrían alertar? ¿Tos? Sí, el texto asocia esto con tos seca, irritativa, persistente, que suele aparecer justo después de nebulizarse o usar el inhalador.
También puede notarse opresión en el pecho o un empeoramiento general del asma. Irritación de garganta también es común. Y de nuevo esa paradoja, un tratamiento inhalado que busca abrir los bronquios Exacto. podría, en algunas personas, o con uso continuado, estar contribuyendo a empeorar los síntomas respiratorios, o al menos a contrarrestar parte del beneficio del fármaco principal. Justo eso. Y si conectamos estos 3 ejemplos que nos da el texto, ojos, nariz, pulmones, pues emerge un patrón muy claro que el material subraya. ¿Cuál sería? Es la misma sustancia química, el cloruro de benzalconio, causando una irritación epitelial parecida en órganos distintos. Los síntomas cambian, lógicamente, según el tejido, pero el mecanismo de fondo, de toxicidad celular e irritación, es el mismo. Entiendo. Y comprender esto, como sugiere el texto, tiene implicaciones. Afecta a cómo percibimos si un tratamiento funciona o no, y así lo seguimos correctamente. A veces, el no mejorar o incluso empeorar no es por la enfermedad en sí, sino por la reacción a un componente inerte, como el conservante, Es una variable a tener en cuenta, sin duda. por profesionales y por los propios usuarios. Sí, El conio está en muchísimos productos de uso diario. ¿Podrías detallar qué tipo de productos menciona? sí, el texto es bastante claro en esto para que veamos lo ubicuo que es. Menciona que está en muchos cosméticos y productos de cuidado personal, perfumes, cremas para la cara y el cuerpo, desmaquillantes, lociones, champús, geles de ducha, espumas de afeitar. Vamos, casi de todo. La lista es larga, sí, pero también en productos de limpieza del hogar, desinfectantes, e incluso en algunos antisépticos de farmacia, como los alcoholes modificados para la piel. O sea que estamos en contacto con él por un montón de vías, casi sin darnos cuenta. Y esto lleva a un concepto que introduce el texto, la carga química acumulativa. ¿A qué se refiere? Pues se refiere a que la exposición total a una sustancia no viene de un solo sitio. Es la suma de pequeñas dosis de muchos productos día tras día de forma crónica. No es solo el colirio o el spray. Exacto. No es solo uno, es el efecto combinado de todos. Y el texto sugiere que esta carga acumulativa podría ser más importante de lo que pensamos. ¿Y qué posibles consecuencias para la salud menciona el texto sobre esta exposición combinada, cotidiana? Bueno, más allá de los efectos locales que ya hemos visto, el texto apunta a que esta exposición múltiple podría contribuir a problemas más generales. En la piel, por ejemplo, causar o empeorar la sequedad, el picor, dermatitis de contacto. En gente sensible. Claro, en gente susceptible, a nivel de mucosas, ojos, nariz, puede aumentar la sensibilidad general a otros irritantes. Y en personas predispuestas con asma, rinitis, conjuntivitis crónicas, esta exposición constante podría ser un factor que ayuda a mantener o empeorar sus síntomas. Plantea una pregunta importante el texto sobre el impacto a largo plazo, Sí, sobre todo en poblaciones vulnerables. Menciona específicamente a las personas con sensibilidad química múltiple, la SQM. que reaccionan a niveles muy bajos de químicos. Exacto. Para ellas, el texto subraya que la industria farmacéutica y cosmética debería buscar alternativas sin estos conservantes. La idea clave es que la exposición real es un cóctel diario. Evaluar el riesgo de un solo producto aislado, pues, igual no es suficiente. Afortunadamente, no todo son malas noticias. El texto deja claro que hay cada vez más conciencia sobre esto y que ya existen alternativas. ¿Qué opciones menciona para evitar o reducir la exposición, sobre todo en tratamientos médicos? Sí, el texto señala que la medicina moderna, sobre todo en oftalmología, alergología, reconoce cada vez más esta toxicidad potencial del cloruro de benzalconio, especialmente en tratamientos largos o en pacientes con mucosas ya dañadas, como en ojo seco severo, glaucoma, asma O la SQM que mencionabas. o la SQM, sí. Y claro, se están desarrollando y usando alternativas. ¿Cómo cuáles? Pues mira, el texto describe los formatos monodosis para colirios y algunas soluciones para nebulizar. ¿Los de usar y tirar? Esos. Al ser de un solo uso no necesitan conservantes. Otra opción son envases multidosis pero con sistemas de válvulas especiales. Menciona tecnologías como APF o COMOD. Que impiden que entre aire contaminado. Justo. Mantienen la esterilidad sin añadir conservantes como este. Y también, claro, hay ya muchas formulaciones de sprays nasales, inhaladores, nebulizadores, que se hacen directamente sin conservantes. Entonces, ¿cuáles serían las recomendaciones prácticas clave que da el texto para alguien que quiera ser más consciente? El texto es bastante claro. Primero, siempre que se pueda y haya alternativa, priorizar productos sin cloruro de benzalconio.
sobre todo si el tratamiento es largo o si perteneces a un grupo de riesgo. Vale. Segundo, y esto es fundamental, leer las etiquetas. Buscar activamente si pone cloruro de benzalconio o su nombre en inglés, benzalconium chloride. Que también sale mucho. Sí, a veces abreviado como BAK. Ve acá. Y tercero, consultar. Hablar con el médico, con el farmacéutico. Preguntar directamente si hay opciones libres de BAK o sin conservantes para lo que necesitas. A menudo las hay, pero quizá no te las ofrecen si no preguntas. Buena recomendación. En resumen, el mensaje del texto es que hay que buscar un equilibrio informado. Poner en la balanza la necesidad de proteger el producto contra la de proteger nuestros propios tejidos a largo plazo, y elegir lo mejor en cada caso. Haciendo balance de todo lo que hemos explorado con el texto, queda claro que el cloruro de benzalconio es, bueno, un compuesto con dos caras. Un aliado útil, a veces casi imprescindible, para luchar contra los microbios en productos multidosis. Sí, cumple una función. Pero, como hemos visto, su uso continuado puede tener un coste, irritando ojos, nariz, pulmones, piel. Es tal cual lo define el título del texto, la paradoja del irritante necesario. Reconocer esa dualidad que el texto expone tan bien es el primer paso y es fundamental. No se trata de demonizarlo, porque tiene su utilidad tecnológica, sino de entender sus límites y sus posibles efectos acumulativos. Claro. Este conocimiento que hemos sacado del texto nos permite, como usuarios, tomar decisiones más conscientes sobre los productos que usamos y pone sobre la mesa que la conversación sobre los excipientes, los conservantes, etcétera, en medicamentos y cosméticos es cada vez más importante para la salud. Y como reflexión final que nos deja esta inmersión en el texto, más allá de los síntomas directos que hemos comentado, podría ser que esta exposición crónica generalizada, acumulativa, a este tipo de irritantes necesarios que viene de tantas fuentes y a niveles bajos individualmente, esté jugando un papel más sutil, ¿Te refieres a... quizás contribuyendo de forma silenciosa al aumento que vemos en ciertas sensibilidades químicas o en la prevalencia de algunas condiciones inflamatorias crónicas en la sociedad actual? Es una pregunta interesante, sí. Es una pregunta abierta, sin duda, algo a lo que seguir dándole vueltas, ¿no? Totalmente. Una buena pregunta para seguir explorando.